La música vale la pena. 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 Bueno, hola, ¿cómo están? ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenido Eduardo, bienvenida Marinés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Geraldine? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Este es el conversatorio número 2 de este ciclo que estamos haciendo por el 75 aniversario de nuestra Escuela de Música. Y la idea es charlar sobre la escuela, sobre lo que fue tu gestión, Marinés, sobre lo que fue tu paso por la escuela, Eduardo, como profe. Por lo que yo sé, son dos personas que han aportado un montón a la escuela. Entonces, me parece que es muy interesante mostrar cuál fue el recorrido y cómo era esa escuela en la que ustedes estuvieron, para que los que están ahora en la escuela puedan compararla y puedan ver cómo fue todo este camino. Así que, bienvenidos y empecemos a conversar. Bueno, muchas gracias. Yo me acuerdo que llegué a la escuela un día que diluviaba, y la escuela de música de la Boca está en medio de un parque como, digamos, todo arbolado, el barrio de Catalina, sur, y era como así, inhóspito, porque yo creo que empecé en invierno, así que era como un día frío, así como hoy, y lluvioso, así que era como así, ¿dónde llegué? Pero inmediatamente hubo como una buena conexión con la gente, me acuerdo. ¿Y te acuerdas qué año fue? ¿En qué año fue? Mira, no me acuerdo exactamente si fue el 2000 o 2001, una cosa así. Sí. 2001, más vale. O fines del 2000, fue justo una época medio caótica, todo venía así como en el país. Y yo aterricé en la escuela de música, a la cual, en realidad, me habían llamado muchas veces cuando recién se empezaban a formar las otras escuelas de música, un par de escuelas que aparecieron después, porque la primera fue la Escuela de Música de La Boca, por eso es la número 1. Exacto. Y junto con el Bernasconi eran las pioneras en este sistema de escuelas de música para los chicos de escuela primaria, una prolongación de la enseñanza musical y una posibilidad para que los chicos tuvieran la oportunidad de explorar lo que era el lenguaje musical y tocar distintos instrumentos. Así que fue muy interesante porque además yo me sentí tan bien con la gente de la escuela, entre las cuales estaba Marinés, que era como una de las, ¿cómo diría? De las profesoras estrella de aquel momento. Y yo aparecí y me tocó dar lenguaje musical primero. Así que bueno, venía de una convocatoria a la cual había renunciado en varias oportunidades porque no me coincidían los horarios, en distintos cargos, y al final llegué a la Escuela de Música de La Boca, con tremendo monstruo de escuela, gigante, que es como un laberinto. En aquel momento decía, wow, tremenda escuela, salón de actos impresionante, grande, pasillos y recovecos por todos lados, y la buena onda en general de todos los profesores, ¿sí? Y de Analía, que estaba de coordinadora en aquel momento, Analía Augé, que no había directores como ahora, es decir, los que en algún momento pasamos por la coordinación de las escuelas de música, como yo después pasé a la coordinación de la Escuela de Música de Flores,
éramos profesores que tuvimos la valentía en aquel momento de llevar adelante una escuela teniendo todas las responsabilidades que implicaban los cargos de conducción y sin ninguna de las posibilidades de tener un escalafón estatutario hasta aquel momento, ¿no? Bueno, Analía me recibió con la mejor onda y asesorándome, como siempre lo hizo, tan amable y amorosamente, y después me presentó a todos los profesores, entre los cuales coincidimos muchas horas con María Inés, y después yo pasé a tener algunas horas de piano, entonces compartimos las cátedras de piano. Creo que tomé tu cátedra, ¿no, María Inés? También, en un momento que tenía licencia por enfermedad de mi mamá, vos tomaste la cátedra mía también. Sí, claro. Me decías, María Inés, volvé, me acuerdo, pero sí, parte de los conciertos que hicimos a 4 manos, y en esos jardines de ahí de La Pena. Y María Inés, ¿cómo fue tu primer momento en la escuela, cuando entraste? ¿Cómo fue? Viste que Bueno, Eduardo contó su primera imagen en medio de una lluvia torrencial. ¿Cómo fue lo tuyo? sí, sí. Mi primer día de la escuela fue en el año, no sé, 1981, creo, pero tengo una historia previa. Yo vivía muy cerca de la escuela de música y estaba enloquecida por trabajar en la escuela de música, pero no había lugar, no había cargos. Entonces, una vez que me viene a ver la supervisora escolar, que era Berta Bramante Jauregui, me fue a ver a una escuela primaria, me dice, hijita, tú tienes que estar en una escuela de música. Sí, ¿cómo tocas el piano? Y no, voy a hablar con la señora de Copes, La señora de Copes era como la supervisora coordinadora del momento, pero pertenecíamos al Ministerio de Educación de Nación, o mejor dicho, al Consejo Nacional de Educación pertenecía, porque era la Escuela de Coro y Orquesta número 1, que también estaba la Escuela de Coro y Orquesta Atos Palma, también el mismo nombre de la Escuela de la Boca, pero en el Bernasconi. Y todo era Consejo Nacional de Educación. La supervisora estaba en el edificio de la calle Pisurno, donde está el Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, me acuerdo que el día que fui fue también otro pianista, otro profesor, Ricardo Zanón, que trabaja con orquestas en el sur, trabajó mucho tiempo con las orquestas. Bueno, y ahí nos presentamos los dos con la señora de Copes. Bueno, nos dio un cargo a cada uno en la Escuela de Música número 2, en Floresta. Imagínate, yo vivía a 3 cuadras o 4 cuadras de la Escuela de Música de la Boca y tuve que ir a Floresta. Y trabajé muy feliz, muy contenta y aprendí muchísimo con otra coordinadora que estaba allá, Soria, de apellido, que lamentablemente falleció cuando era supervisora en un acto. Bueno. Pero ¿qué pasó? Gano un concurso, el último concurso que hubo en la época de esos gobiernos de facto. Gano el concurso por antecedentes, ganamos casi todos, y yo renuncio. Y eso fue en el año 78, yo fui nombrada titular de un cargo de 10 horas de lenguaje musical, no, perdón, eran 15 horas, en la escuela número 2 de la calle Camarones. Y renuncié, y no podía entrar acá a la Escuela de la Boca, hasta que de repente, no sé qué pasó, se produjo una vacante, y ahí pude ingresar al lenguaje musical. Entonces, cuando yo ingresé, la coordinadora, porque se manejaba así como dijo Eduardo durante muchos años,
eran profesores de música que eran elegidos por las supervisoras de educación musical por sus características, por sus dotes artísticos y bueno, y de llevar grupos de gente. Había bueno, un coloquio también. Exactamente, pero surgió después. Pero antes es como que si había un coloquio, no sé, era una charla muy íntima de un grupito de supervisores con la señora de Copes también. Era la señora de Erquicia, que era esposa de un maestro del Conservatorio Manuel de Falla. Y ella estuvo muchos años. Bueno, ella fue la que me recibió y la escuela era mucho más reducida en cátedras, eran menos cátedras. Previamente había estado también la supervisora Peris de Esperanza, que había sido coordinadora de ahí, había elevado mucho la escuela. Era un estilo de escuela, para que se den una idea, del nivel, en un momento dado, del nivel del Collegium Musicum. Era así, estas 3 escuelitas de música, la 1, la 2 y la 3, la 3 la de Villa del Parque, eran de ese estilo, pero del Consejo Nacional de Educación. En el año 78 pasamos todos a municipalidad. Claro. Entonces, bueno, cuando esta mujer se va, que porque se jubila, vino como coordinadora Beatriz García, que después fue nuestra supervisora. Y cuando, bueno, yo trabajé ahí y fui mutando de cargos, me acuerdo que tenía un cargo de lenguaje, pero tenía unas horas de piano y a veces también hacía coro, o sea, era como el comodín en la escuela, hasta que después me dediqué bien exclusivamente al lenguaje. Después soy coordinadora de la escuela. Tuve esa opción después después de la señora de Erquicia, me eligen. No sé si fue por puntaje, en ese momento no había coloquio capaz, bueno, no sé, no lo recuerdo bien, pero fui coordinadora y muy contenta. Eso fue en el año 1990, coordinadora de ahí de la Escuela de Música de la Boca. Ahí ¿Y qué recordás de la escuela en ese momento? ¿Cómo era? Y la escuela tenía 2 cátedras de guitarra, 2 de lenguaje musical, conjunto instrumental, coro, que estaba Marcelo Bolzán, flauta dulce, piano, ¿qué más había? Y expresión corporal. Ajá. Y creo que nada más. No había, todos los demás instrumentos no. Y ahí empezaba el tema de que había mayor presupuesto, entonces yo dije, bueno, vamos a crear cargos. Entonces creamos el cargo de teclado, no me acuerdo si una cátedra más de guitarra, y probablemente violín, me parece, no lo recuerdo bien. Bueno, y así empezó la escuela a crecer, y al mismo tiempo empezaba el movimiento de que iban a crear más escuelas de música. Entonces, yo no recuerdo si fue en ese momento o si fue en el 1994, por ahí, se crean las otras escuelas de música. Y ahí es donde empiezan a aparecer más cátedras, ¿sí? Claro. Bueno, yo después quedo embarazada, así que tuve que tener licencia, porque tenía un embarazo con pérdidas. Bueno, la cuestión es que me ponen un suplente, que en realidad no existía la figura del suplente. Bueno, pero la persona que fue Analia Auge en mi lugar. Y ya después, bueno, obviamente no pude volver porque era una figura de coordinación. No existía, como bien dijo Eduardo, el cargo de director. Claro, claro. Pasan los años, yo haciendo supervisora, en el 1992, cuando salen los cargos de supervisora adjunta, y a la escuela no vuelvo, tomo licencia por mayor jerarquía. Entonces mi carrera con la escuela estuvo así, que iba y venía. Pero en un momento dado, yo renuncio a la supervisión adjunta
y vuelvo a todas mis escuelas. Y eso fue en el 96, 97, más o menos. Y ahí vuelvo a la escuela de música también. Y ahí ya después tengo 2 cargos, el de piano, después otro de piano, no, uno de lenguaje y otro de piano. Y luego cuando trabajaron juntos con Eduardo en ese momento. Claro, ahí nos vemos con Eduardo, nos encontramos. La escuela estaba en pleno crecimiento de cátedras, mucho alumnado, muchísimo alumnado había. Y como dice Eduardo, una escuela monstruo en edificio, en donde había algunos que estaban en el segundo piso, otros en el primero, bueno, era así, pero siempre hubo mucha unión y los famosos recreos que compartíamos el té, la merienda, y muchísima unión, salíamos a las 9 de la noche en bloque, todos juntos. Claro. Y bueno, pasó mucha gente muy importante por esa escuela. Casi todos los que pasamos ascendimos a cargos importantes. ¿No es cierto, Eduardo? Sí. Pero además lo que yo iba a decir es que hubo un momento, ¿te acordás? Bueno, coincidimos en ese año y después se liberó un cargo de piano, que creo que era el tuyo. Vos después tomaste un cargo de teclado también. Después fuiste a la supervisión. Porque tuve que renunciar al ser supervisora titular después de unos años. Claro. No nos permitían mantener nuestros cargos. Claro. Pero Hola. mientras... Uy, te quedaste congelado. Sí, yo te veo congelada vos. Sí, yo también. Bueno, ahí está. Pero te escucho, ahí estamos. La virtualidad. Me acuerdo que en algún momento coincidíamos en alguna hora donde no teníamos alumnos, porque era alguna de las últimas horas, y nos hacíamos una escapada a alguna de las salas de piano, y preparábamos algunas obras a 4 manos que después hacíamos en los conciertos de primavera, sí. Como decía Marinés, que siempre se hicieron en la escuela de La Boca, aprovechando esa especie de patio y el parque del costado, que es tan lindo, arbolado, y que era una maravilla. ¿Te acordás cuando tocábamos y los pájaros cantaban a coro con nuestras sonatas de Mozart y la Rapsodia de Liszt, y hacíamos todas esas músicas y los pájaros estaban enloquecidos y los vecinos se asomaban a los balcones? Fue una posibilidad hermosa de acercar la escuela al barrio, y había mucha gente que, a pesar de vivir ahí enfrente, en el edificio que está enfrente, en los de cerquita, no conocían la escuela de música, ¿no? Es verdad, es verdad. Y bien estaba Andrea en aquel momento, Andrea Salvemini, que Andrea fue alumna de la escuela, ¿no? ¿O no? Bueno, Andrea fue alumna mía en la primaria, en 6º y 7º grado, el hermano también, y después fue alumna en la escuela de música, y después fuimos colegas en la escuela de música, sí. Entonces Andrea, que era vecina de ahí del barrio, porque el departamento de Andrea está ahí, casi enfrente de la escuela de música, era la que también agitaba para que hiciéramos esos conciertos, para que el barrio se enterara de la actividad que se hacía en la escuela. Fue como, esa parte fue como muy intensa y muy productiva y muy provechosa en lo artístico, creo yo, ¿no? Había chicos que, porque no era que solo tocábamos los maestros, sino que era como un aliciente para los chicos que veían a sus maestros, que además de ser profesores, tocaban instrumentos y hacían música. Entonces eso fue como muy enriquecedor para la experiencia de los chicos como alumnos, y como sabemos que, y digamos, yo sostengo porque después me tocó coordinar los conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica. Cuando ya estaba en la escuela de música me hacen una convocatoria del Teatro Colón para coordinar los conciertos que empezaba a hacer en aquel momento, en 2008, la Orquesta Filarmónica, para chicos de escuelas. Y recorriendo todos esos caminos, digamos, reafirmo lo que ya venía pensando de alguna manera
transitando, ¿no?, por esa experiencia personal, de la importancia que tiene para el chico la escucha y el contacto con la música en vivo. Claro. Y llegar de alguna manera a que ese lenguaje que a veces parece de la música académica, entre comillas, o la música que está un poco despegada del contexto familiar, que no es la música que se escucha habitualmente ni en los medios, digamos ahora, ¿no?, de comunicación, ni en las redes, ni en aquel momento no había redes, no se escuchaba ni en la tele ni en la radio ese tipo de música, pero sí, qué importante era para los chicos tomar contacto con ese tipo de música que les llevábamos los maestros, a través de la escucha y la vivencia personal. Y eso fue también lo que se transmitió después en los conciertos del Teatro Colón, que hoy en día sigue el programa con un formato diferente, pero sigue esa idea de acercar a los chicos a la música clásica, por así llamarla, y con una preparación especial. Y yo, si me permiten la licencia, voy a contar una anécdota que después conté en un capítulo de un libro de Judith Akoshki, que es una pedagoga musical de renombre en nuestro país e internacionalmente, que hace unos años, pocos, 3, 4 o 5 años, me invitó a participar junto con otros colegas, porque también Oscar Blanco, que fue uno de los director de la escuela, el último directores, de la escuela, hasta que se jubiló, también escribió uno de los capítulos para el libro de Judith, y yo ahí cuento mi experiencia musical con los conciertos para chicos. Y desde dónde me vino esa inquietud, ¿no?, y esa vivencia. Yo era muy chico y en la casa de mi abuela había un combinado de aquellos de discos, y que tenía radio y todo, pero era un aparato así gigante, un mueble, que tenía muy buen sonido, y en la casa de mi abuela había un par de álbumes de música que eran de selecciones, de una revista de selecciones de Reader Digest, que habían hecho unos compilados de música clásica por un lado, y otros eran de música ligera, le habían llamado. Ligera. ¿Cómo era, María Inés, decís? Música funcional lo llamaban. Yo también tenía... Sí, porque uno era más moderno y el otro, digamos, moderno. Tenía algo de jazz, algo de música, sí, más orquestal, sí, una cosa así. Y el otro era toda una selección de piano, orquesta, etcétera, etcétera. Sí. Y yo me acuerdo que haberme tirado a la alfombra en el cuarto, donde estaba ese combinado, y me ponía a escuchar música ahí, y ahí me surgió la idea de tocar el piano. Entonces, a través de esa escucha y leer los comentarios que venían como historias en esos discos, ¿no? Después también iba a la iglesia evangélica, y vino un pastor del Ejército de Salvación, que es como una denominación que anda dentro de las iglesias evangélicas, que en Inglaterra, donde fue su origen, creaban bandas de música. Este señor vino y formó una banda de música en la iglesia donde yo iba. Yo tendría en ese momento 10, 12 años. Y mis padres, que eran fanáticos de la música, porque les gustaba, no porque fueran músicos, pero cantaban bien, les gustaba una variedad de música, me mandaron a mí y a mis 2 hermanos más chicos a esa banda de música. Y este señor que dirigía nos contaba las historias, don Romero, nos contaba las historias de cada una de las músicas que nosotros íbamos a tocar. Yo te puedo explicar el entusiasmo que teníamos por esa escucha, por escuchar lo que él nos contaba, porque en aquel momento tener un grabador era una cosa muy difícil, no se podía filmar porque no tenías una filmadora en el teléfono, nada de eso. Y después, la vida me lleva a mí a poder ser un comunicador de esa experiencia, ¿no? Con los chicos en la escuela de música, con María Inés tocando el piano y haciendo que los chicos disfruten, con Carlos Guevara, que tenía
la orquesta, el conjunto de la orquesta, con Gabriela Bantar, que también tenía otro conjunto instrumental con los chicos, y podíamos tocar integrándonos los profesores junto con los chicos, y ver que esas experiencias de aproximarse a la música fueron tan valiosas, ¿no? Que me abrieron una puerta en el Teatro Colón también, y después seguir en otros lugares, qué sé yo, actualmente doy clases en un taller en Holanda, para contar, nada, que hacemos música, un taller de música argentina con niños de 5º grado que tienen otro contexto histórico y social, pero así también, como nuestros chicos en la escuela de música, disfrutan por la transmisión que uno les hace de esa vivencia y de eso que uno siente por la música. Y que en muchos casos... Me das el pie para hacerte una pregunta, para hacerle a los dos. ¿Por qué es importante que existan las escuelas de música? Vos estás relatando toda tu experiencia desde que eras chico, y cómo la música te atravesó. Cómo después pudiste en un lugar como la escuela de música ser modelo, ser ejemplo, ¿por qué es importante que existan escuelas de música? Contestamos. Es algo que se me ocurre preguntar, porque además tiene que ver con lo que nosotros queremos transmitir en este 75 aniversario, que las escuelas de música son importantes. Pero bueno, en palabras de ustedes, ¿por qué? Bueno, digo yo. Sí, porque yo hablé un montón. Es importante porque la música, primero que es un lenguaje, es expresión, es otra manera de expresarse, nos da la posibilidad, mejor dicho, les da la posibilidad a los niños de expresarse de otra forma, de adquirir otro lenguaje, de ejercitar su cerebro, su pensamiento, neurológicamente ayuda un montón, ayuda a la parte cognitiva, en el aprendizaje, después en la escuela, el chico que estudia música va a andar mejor en matemáticas, va a andar mejor en el lenguaje, incluso los niños con problemas de aprendizaje se expresan mucho mejor con la música. Niños con problemas de conducta o chicos con alguna patología específica, incluso chicos autistas, se manifiestan de otra manera con la música. Y es un lenguaje universal, no existen fronteras para comunicarse con la música, no importa el idioma que cada uno hable, ni en qué nación nació o qué lenguaje tenga como lengua materna. La música es universal, y eso también lo veíamos cuando íbamos a los Iguazú en concierto, que también estuvo Eduardo, estuvimos juntos allá. Es un idioma que trasciende las fronteras, entonces es muy importante que desde muy chicos lo asimilen y aprendan a vivenciar y a poder traspolar también su mente y volar su imaginación, hacer volar su imaginación, así como le pasó a Eduardo, que se tiraba en la alfombra escuchando la selección del Riddle Digits, que yo también la tengo, y era maravilloso escuchar eso. Yo me acuerdo que lo ponía esos discos, pero es, bueno, porque había sido muy bien elegido los temas. Entonces, la música es muy importante. Yo, de hecho, también lo hacía en el jardín de infantes, ahí en De la Pena, con distintos tipos de melodías, de música clásica, de música popular, y los ritmos. O sea, todo eso a los chicos los estimula muchísimo. Por eso es importante que las escuelas de música existan. Y es un baluarte que tenemos. Sí. Así es. Mira, yo creo que, así como dijo Marinés, que la música te ayuda como para conectar con algo interior a través de esas obras que son de todos los tiempos, ¿no? Y a descubrir
y abrir ventanas que te hacen mirar para otras historias de otros tiempos, otros lugares, y conectar con la emoción, con la emocionalidad. A veces uno piensa que el contenido, ¿no? Necesariamente tiene que ser intelectualizado. Y por ahí, en la música, lo pasamos primero por la experiencia, el hecho de tocar y después entender qué es lo que estamos haciendo, o cantar, ¿no? Obviamente, son diferentes maneras, o moverse con el cuerpo, expresarse a través de la expresión corporal. Y me parece que la cuestión pasa por conectarse. Es decir, ¿qué me hace sentir esta música? ¿Por qué puedo expresarme de una manera? ¿Qué me quiso decir esta música? ¿No? Y para lograr eso, obviamente, en este caso en las escuelas de música y los chicos, necesitan adquirir habilidades para poder manejar el instrumento, los instrumentos, el instrumento que elijan. Porque si algo tiene de buenísimo la escuela de música, es que los chicos pueden explorar distintos instrumentos. Es decir, no necesariamente tienen que quedarse con un solo instrumento, como cuando a uno le pasó, no sé, en el conservatorio. Yo porque tenía muy claro que quería estudiar el piano, y entonces estudié piano, pero por ahí los chicos dicen, ay, no sé, quiero estudiar música, y como hay una gran variedad de posibilidad de ir transitando distintos instrumentos, está buenísimo. Teníamos alumnos que estudiaban 2 instrumentos, después de haber hecho, digamos, una práctica un poco más intensa en uno de ellos, como para decir, no, un mes hago esto, otro mes hago el otro, no. Pero en la escuela de música tiene esa posibilidad. Y, como dice Marínez, la integración social que te da el hecho de estudiar música, eso es, también es parte de un contenido tan importante, porque a veces queremos, no sé, atornillarles a los pibes un conocimiento y quedan como en un compartimento estanco, ¿no? Pero en este caso, la música ayuda a sociabilizar, es una de las cosas tan importantes, a respetar los propios tiempos de uno y del otro. ¿Qué cosa más difícil hoy en día que hacer un poco de silencio y escuchar lo que el otro nos dice, ¿no? Cuando estamos tan invadidos y dejar que uno se destaque en algún momento y quedar en segundo plano. Tal cual. Es tan importante uno como el otro. Es decir, cuando uno dice, ay, bueno, vos vas a tocar, no sé, en el conjunto instrumental te tocó tocar el triángulo, por decir, tenés que tocar ting en el momento justo y exacto. La importancia que el maestro le tiene que hacer sentir al chico, que es real, porque hay instrumentos que no tocan todo el tiempo, que parece que son menos protagónicos, pero son todos tan importantes y fundamentales que si uno no toca el triángulo en el momento preciso, esa parte se desluce. Exacto. Entonces, dentro de las posibilidades de cada uno, como bien hacía Carlos, me acuerdo que veía qué era lo que iban tocando los chicos, ¿no? Y de acorde a las posibilidades del chico, si tocaba, no sé, una sola nota con el clarinete, que era difícil, tocaban esa sola nota, y se podían integrar y ser parte de ese decir y hacer la música desde adentro. Exacto. Eso es lo fundamental. Fantástico. Bueno, nos queda muy poquitito, nos queda 1 minuto y medio. Si tuvieras que resumir tu paso por la escuela de música en una frase, una palabra, Marínez, ¿cuál sería? Fue una experiencia lindísima, agradecida de haber pasado por la escuela de música, y realmente muy, muy feliz, muy feliz. Después también me dio mucha satisfacción que cuando fui supervisora pude abrir otra escuela de música, además de tener maestros maravillosos también. O sea, los maestros de las escuelas de música son geniales, de todas las escuelas de música, es lo único que puedo decir. Y la escuela de La Boca
me dio muchas herramientas. Y bueno, feliz aniversario, de verdad. Gracias por poder poner mi granito de arena en la escuela. Gracias por estar. ¿Y vos, Eduardo? Yo la resumo así, a mí me dio felicidad en todo ese tiempo que estuve, pude explorar y aprender un montón con mis colegas y con los chicos. Y pude ofrecerles algo, demostrar ese camino que para mí fue importante. Y si eso se logró, bueno, ahí fue lo mejor que pudo haber pasado. Bueno, muchísimas gracias por este rato que me regalaron, que le regalaron a toda la comunidad de la Escuela de Música. Les mando un saludo enorme y muchísimas gracias en serio. Gracias. Nos vemos. Chao. Era más blanda que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esas calles de estío, casa perdida, dejó un pedazo de vida. Y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado cobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para sacarle del pecho tanto dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. La música vale la pena.
La música vale la pena. La música vale la pena. La música vale la pena. La música vale la pena. La música vale la pena. La música vale la pena. La música vale la pena.